Mm, Placenta previa, muy bien. Por favor, cuando logren ver mi pantalla, ¿me confirman? Ya se ve, doctor. ¿Pueden ver? Ya, Confirmen, por perfecto. favor. Muy bien. ¿Estoy con todos en línea? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Placenta previa. La placenta previa se define como la mala implantación placentaria, valga la redundancia. Cuando la placenta se implanta, o vale decir, el blastocisto se implanta en el uterino, tenemos el desarrollo del citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. En pocas palabras, una vez que el citotrofoblasto está implantado, el sincitio empieza a proliferar. Y este es el que se enraiza hacia la pared uterina y busca los vasos internos. Listo. Entonces, eso es lo que hablábamos al principio y el por qué era importante hablar de implantación y el desarrollo de cito y sincitiotrofoblasto. Sin embargo, hay ocasiones donde la placenta tiene una implantación baja, o sea, cerca del orificio interno, que se llama en sí placenta previa, cuando la placenta ocluye el orificio cervical o está cerca a este. ¿Y cuál es el problema, doctor? El problema es que si la placenta se llega a implantar en la parte baja, pues es como si nos dieran a tomar una Coca-Cola. Queremos sacar el contenido gaseosa y no podemos porque hay un obstáculo que no deja salir el contenido. Igualmente, cuando el útero empieza a contraer para lograr la expulsión del feto a través del canal cervical, pues encontramos una barrera. Sin embargo, esta barrera que produce es básicamente riesgo a la madre, riesgo de muerte incluso, que es el sangrado. Uno de los problemas del desprendimiento del maturo de la placenta, que ya estamos hablando de una causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿sí? ¿Sí? Ya, pasa de que, pues, es una de las primeras causas de la hemorragia del tercer trimestre, o también podemos hablar de las hemorragias de la segunda mitad, o sea, para las 20 semanas. Sí, siempre se parten en dos, 20, 30. Las primeras 20 que hablábamos, las primeras tres causas de hemorragia en la primera mitad del embarazo, ¿cuáles son? Que ya hicimos. Aborto. Aborto, ¿qué más? Un brazo tópico, doctor. ¿Qué más? Falta una. Ya hicimos tres. Las tres clases que hicimos. Plástica gestacional. Muy bien, las tres. Son las tres causas de la hemorragia en la primera mitad del embarazo. Aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. La segunda mitad del embarazo, si quieren hablar así, o ya para el tercer trimestre, pues hablamos de la primera causa de muerte materna, o la segunda causa, perdón, primera causa de hemorragia, y riesgo de muerte materna es la placenta previa. Y como volví a hablar de que esta placenta normalmente debe estar a más de 20 milímetros de OSI. O sea, se llama placenta normoinserta si es que una placenta está a más de 2 centímetros del orificio cervical interno, perdón. Si está cerca o debajo de los 20 milímetros, se llama placenta de inserción baja. ¿Sí? Y lo normal es que esté sobre los 2 centímetros del orificio cervical externo. ¿Y esto por qué, doctor? Simple, porque si la placenta está cerca del orificio cervical interno, ustedes saben que durante el borramiento y la dilatación este cervix se apertura. Y si este cervix está cerca de la placenta y al aperturarse produce zonas de estreñimiento placentario y por ende que pondrían en riesgo primero al feto y de ahí a la madre. Primero al feto porque hay áreas de desprendimiento y no llega sangre adecuadamente al feto, y a la madre por la hemorragia. ¿Sí? Entonces, repito la definición, es que para hablar de una placenta de inserción baja es cuando está a menos de 20 milímetros o 2 centímetros. Esa es la definición de una hemorragia, de una placenta de inserción baja. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Una placenta normal, la inserción puede ser fúndica, ¿sí? Puede ser fúndica anterior o posterior, no hay ningún problema, anterior o posterior. Y una placenta previa es aquella que está a menos de 2 centímetros o cerca al OSI, a menos de 2 centímetros, que presenta inserción baja, o una placenta que ocluye el canal cervical o que preceda a la presentación fetal.
Y pues si tenemos una presentación fetal precedida por la placenta, ya sabe que el feto no va a poder salir a través del canal vaginal. Es más, que durante el proceso de contracción y tratar de sacar este feto por el canal vaginal se produce la hemorragia. Ese es uno de los problemas. La incidencia ha aumentado en los últimos 30 años. ¿Y esto a razón de qué? Pues recuerden de que hasta un 0.3% por cada 300 a 400 partos. Y pasa de que hay una implantación o crecimiento unidireccional del trofoblasto hacia la cavidad uterina inferior. O sea, crece la placenta hacia abajo, se inserta y empieza a desarrollar hacia abajo y no hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esto en este caso se da por áreas poco vascularizadas en la cavidad uterina superior y el sangrado por desprendimiento parcial. Entonces, dentro de ellos, si hay alteración en la vasculatura, sería una de las causantes infecciones uterinas por alteración de la membrana endometrial, la capa basal endometrial, o incluso por lesiones de la capa basal endometrial, o vamos a hablar de la membrana de Nittabuch, que cuando el blastocisto se quiere implantar acá, se llega a caer, rueda, sigue rodando porque no encuentra una buena área de implantación, área de vasculatura. Por eso es que la placenta se inserta más abajo. Es una de las causas. Antecedentes de cirugía, legrados, infecciones. Dentro de los factores de riesgo están antecedentes de placenta previa. Si una paciente tuvo placenta previa, lo probable es que nuevamente una placenta previa a un siguiente embarazo. Esto puede estar asociado también a cesáreas. Si la paciente tuvo una primera cesárea, el riesgo aumenta a un 0.9%. Si la paciente tuvo una segunda cesárea previo al embarazo, se suma hasta un 1.7% de riesgo de placenta previa. Y si tuvo 3 cesáreas, hasta un 3%. También los embarazos múltiples están asociados a la inserción baja de la placenta. Mucho cuidado. Sí, también estamos hablando de la raza negra y asiática, pacientes añosas o mayores de 35 años de edad, la multiparidad, en este caso drogas como cocaína, anfetaminas y cirugía uterina. Dentro de lo que es la cirugía uterina hablamos de las miomectomías. Cuando el útero presenta tumoraciones en la capa muscular que llamamos miomas o fibromas, pues generan cuadros de dolor y sangrado y demás. Entonces, cuando viene la paciente, acude para extirpar el mioma, que muchas veces está dentro de la pared uterina o encima, y terminamos haciendo un corte y generando una cicatriz uterina. Entonces, el hecho de haber entrado a la cavidad uterina para sacar este mioma o cerca de la cavidad, ya alteramos esta capa. Y es por eso que en esta zona muchas veces se produce una inserción baja del blastocisto, ¿ya? Y la futura placenta. La migración placentaria consiste en lo siguiente. Cuando normalmente el feto, o va a decir el embrión, implanta la placenta, ¿sí? Cuando implanta la placenta en la parte anterior baja, por decirlo así, a medida que el feto aumenta de tamaño, elonga las fibras musculares uterinas y la placenta migra por esta razón. Es como quien dice, se estira el útero y la placenta migra. Entonces, la ecografía nos permite, en este caso, describir el aparente movimiento de la placenta, ¿sí? Lejos del orificio cervical interno. Esto es importante mencionar en la edad gestacional de diagnóstico de placenta previa. Una placenta previa se diagnostica a partir de las 20 semanas por ecografía transvaginal o obstétrica. La desventaja de una obstétrica es que solo vamos a ver la estructura placentaria, ya sea medial o fúndica, pero no vamos a lograr ver si es que esta está realmente cerca del orificio cervical interno y a qué distancia. Para esto, lo ideal es la ecografía transvaginal, que nos va a permitir, en este caso, determinar o delimitar hasta qué o cuán cerca del orificio cervical interno se encuentra el borde inferior placental. Un ejemplo, o sea, una ecografía transvaginal, no para ver al feto, sino para ver la placenta, yo podría determinar que de aquí hasta aquí tendríamos en promedio unos 10 centímetros. Entonces no tiene nada que ver, porque dijimos que si está en menos de 2 centímetros o menos de 20 milímetros, se considera una placenta de inserción baja. La invasión decidual ancla las vellosidades coriales en el orificio cervical. Esto es falso, pues las vellosidades coriales no están ancladas hacia el orificio cervical, no. Pasa de que a medida que crece, el feto estira o elonga el útero, y al elongar o estirar el útero, este segmento inferior se va adelgazando y eso permite de que pues el útero aparentemente migre, porque en realidad lo que pasa es que hay una hipertrofia de los músculos, del músculo uterino.
pero no hay no hay un anclamiento, vale decir, del tejido corial a nivel cervical. No existe tanto. Perdón. Aditivas a esto, primero, el movimiento aparente de la placenta baja en relación con el edificio cervical interno está relacionado con la imprecisión de la ecografía tridimensional. A veces, cuando nosotros hacemos una ecografía obstétrica, no podemos determinar exactamente la distancia que existe entre el orificio cervical interno y placenta. Por esta razón es que la ecografía, para determinar la distancia de elección, es la ecografía transvaginal. Segundo, a medida que avanza el embarazo, el crecimiento de los segmentos uterinos inferior y superior difiere, pues el segmento uterino inferior es el que aumenta más, este segmento inferior, porque el segmento uterino superior es el primero que adelgaza, va elongando y posteriormente el segmento uterino inferior, que es importante porque ese es el que adelgaza más y es donde se realizan las incisiones, ¿no? Cuando hacemos la cesárea. Y como adelgaza más, tiene menor vasculatura y pues menor riesgo de sangrado. Pues vemos acá que hay una placenta previa total, ocluye totalmente el cuello del útero, y pues por más que el útero aumente de tamaño, esta no va a migrar, porque sí está localizada en la parte cervical. Aquí sí no hay migración placentaria, porque las vellosidades sí están ancladas al orificio cervical. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien. La persistencia de la placenta previa o placenta de inserción baja en el parto, ¿sí? Pues, recordemos que si hay el antecedente de placenta previa, o sea, placenta previa, esta incidencia o el riesgo va a incrementar considerablemente. O sea, en toda aquella paciente que ustedes tengan con cirugía previa, por placenta previa, pues el riesgo incrementa. La clasificación. La clasificación antigua nos decía que hablábamos de una placenta previa completa, previa parcial, previa marginal y placenta baja. Pues, esta clasificación cambió ligeramente para hacerlo más práctico. Y dijimos que una placenta baja o placenta de inserción baja es aquella que se encuentra, en este caso, el borde placentario está a menos de 2 centímetros de óseo. ¿Sí? O sea, que si estamos una placenta que está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, estaríamos hablando de una placenta de inserción baja. Muy bien. Y si estaríamos hablando de una placenta previa, es aquella que cubre OSI. A ver, ¿qué dice? O sea, que si tenemos una placenta que ocluye orificio cervical interno, este es el útero, aquí tenemos una placenta previa total, aquí tenemos una placenta previa parcial, que se llamaba así porque no ocluía totalmente el útero, el cuello del útero, el cervix interno o el orificio cervical interno, vaginal, que cubría parcialmente, o vale decir al margen del orificio cervical interno, y la placenta de inserción baja. Entonces, lo que pasa es que actualmente hablamos en definición como placenta de inserción baja y placenta previa, que está cubriendo UCI. Ya no utilizamos marginal ni parcial para aplicarnos en embarazos. Sin embargo, esta puede variar si la describimos al ultrasonido en la ecografía, donde podemos ver que sí realmente es una placenta previa total, o es una placenta previa que ocluye parcialmente, o una marginal que está al ras, o una placenta de inserción baja. Entonces, existen placentas previas porque están cerca del orificio cervical interno o lo tapan, por decirlo así, y de inserción baja cuando está a menos de qué distancia? Del OSI. ¿A menos de qué distancia? Pues? 20 milímetros. 2 centímetros. 20 milímetros o 2 centímetros. ¿Ya? Muy bien. La placenta de inserción baja, el borde placentario, se localiza, en este caso, a menos de 20 milímetros, o sea, a menos de 2 centímetros, ¿sí? ¿Sí? A menos de 2 centímetros. Esa es la placenta de inserción baja, como acabamos de hablar, o sea, del orificio cervical interno medido hacia el reborde inferior el borde inferior de inserción de la placenta.
La placenta previa marginal, o sea, hablando de la placenta previa como tal y descrita, es cuando la placenta es adyacente al orificio cervical interno, pero sin sobrepasarlo, porque está al margen, miren, al margen nada más. Esa es una marginal. Y una placenta previa oclusiva parcial es aquella que ocluye parcialmente el cuello, pero no en su totalidad, no en su totalidad. ¿Sí? Y dice que es una placenta que cubre parte, pero no todo el OSI. Una placenta oclusiva parcial al comenzar el trabajo de parto puede transformarse en una marginal por dilatación del cuello. Claro, porque si este cuello se va a incorporar, se va a adelgazar y va a dilatar, muchas veces esta placenta en la contracción pues se convierte en una placenta, en este caso marginal, que puede estar solo al borde y podríamos darle caso incluso chance a marginal. Las marginales, las oclusiones parciales, ¿se pueden dar chance de parto vaginal si se logra palpar la presentación? Sí, porque la placenta o la cabeza es un efecto tampón en el canal cervical. O sea, la cabeza se encaja y pues genera un efecto mecánico hemostático. Sin embargo, estos tipos de placentas previas, no manejarlos en hospitales de primer nivel, estos manejarlos en hospitales de tercer nivel, ya que si hubiera el sangrado, pues inmediatamente se ingresa a sala de operaciones y si no se le alcanza página. Doctor, y si yo tengo una placenta previa, en conclusión, fuera marginal, oclusiva parcial o total, o en este caso, la manejo le puedo echar vaginal, no, doctor, porque de bien es cierto, puede terminar en parto vaginal y complicarse con una hemorragia, o también puede tener un parto exitoso, pero lo ideal es no exponer, no tiene un quirófano a la mano. Porque si se complicara inmediatamente, si tuviera quirófano, entras a la operación. Y una placenta oclusiva total, donde sí no hay chance de parto vaginal, porque esta placenta cede a la presentación fetal hacia el orificio cervical interno. ¿Sí? La clínica, ¿qué es lo más importante, doctores? Esto es típico en los exámenes. El sangrado de la placenta previa es rojo rutilante, que puede ser sin aviso previo, sin dolor o sin contracciones y que puede cesar solamente, o sea, o sola. ¿A qué se refiere, doctor? Si tenemos una placenta previa, total, estamos hablando de este caso, y la paciente se me ocurre que tuvo relaciones sexuales y no tuvo entera de la placenta previa, inicia el sangrado. Y rojo. ¿Por qué? Porque la placenta precede la presentación fetal y la sangre que se está visualizando o ofreciendo hacia el canal cervical es reciente, fresca. Pero más lo contrario si el sangrado, como en el caso de abortos o amenaza de abortos, que cuando el sangrado o el ectópico, el sangrado proviene de arriba y ese sangrado se hace evidente hacia el canal cervical de color oscuro, ¿sí? Pero en este caso el sangrado rojo rutilante, y en una placenta oclusiva o placenta previa total, pues no hay dolor, porque no hay contracciones. Generalmente son pequeñas áreas de ruptura vascular donde empieza a sangrar y pues no hay contracciones o no hay dolor, por decirlo así. La paciente solo viene por sangrado y dice, es un rojo, doctora. Entonces, pasa de que estas pacientes son emergencias, ¿no? Empieza a sangrar el orificio, a través del orificio cervical interno, y vemos una placenta previa total, dependiendo de la edad gestacional del embarazo, se decide terminar el embarazo. Un problema de las placentas previas es que para operarlos a veces están asociados con acretismo placentario, porque sabemos que normalmente una placenta no se puede insertar en la parte baja. Entonces, como hay una inserción baja, pues el sincitio trofoblasto muchas veces penetra de modo muy profundo y genera cuadros de acretismo placentario. Y el acretismo placentario se define como la proliferación fuera de sí del tejido trofoblástico hacia útero, o sea, no se limita al endometrio, puede tomar miometrio o hasta sobrepasar el útero, que se llama percretismo placentario. El problema sería que en el parto, al no poder extraer la placenta por el riesgo, pues se terminan en histerectomía. Entonces, repito, las placentas previas totales o oclusivas totales, muy asociadas a acretismo placentario. Cuando hablamos de migración placentaria, sabemos de que esta placenta puede migrar por el aumento de tamaño uterino, listo, por adelgazamiento del segmento uterino inferior, cierto. Pero ¿qué pasa si es una placenta posterior?
Pues recordemos que el útero no se elonga de la parte posterior, sino de la anterior. Entonces, si es una placenta de inserción baja posterior, lo más probable es que esta placenta no migre. Porque sabemos que a medida que el feto crece, el segmento uterino anterior es el que se adelgaza. Y por ende la placenta puede migrar. ¿Ya? Muy bien. En la clínica ya les dije que comienza sin previo aviso el sangrado, no tiene dolor, no hay contracciones, puede ceder sola o continuar el sangrado rutilante. Y 10% de las mujeres hasta a veces no sangran hasta el inicio del parto. Mucho cuidado. Hasta el inicio del parto, que no evaluaron adecuadamente, no se dieron cuenta que era una placenta de inserción bajo previo, inicia el trabajo de parto y pues inicia el sangrado, muchas veces ya en el trabajo de parto. El diagnóstico se realiza por ultrasonido. La ecografía transvaginal, o perdón, transabdominal, inicialmente se usaba, pero mostraba falsos negativos, y esto razón de que no podíamos visualizar el área pélvica y medir realmente la longitud cervical y qué tan cerca de la placenta estaba el cuello. O sea, aquí vemos, aquí abajo vemos, en este caso, una ecografía transvaginal, donde con rojo le dibujo el cervix o el cuello uterino y la placenta es todo esto de acá arriba, toda esta zona. Entonces, el especificidad del 98% y es el gol estándar para diagnosticar placenta previa, ya por si acaso. El manejo generalmente es preventivo. Se hospitaliza, monitoreaciones vitales, vía periférica permeable, siempre vía periférica con un catéter 18 para mayor infusión, ¿sí? Valorar el estado hemodinámico de la paciente, porque si yo tengo un paciente que está sangrando escaso, pero sé que es placenta previa y recién tiene 34 semanas, no tengo por qué apurarme. Primero porque el sangrado no es activo y segundo tiene 34 semanas, entonces podría parar el sangrado y podría madurar este bebé hasta que se decida operar del caso se fuera una placenta previa total. Hospitalización de funciones vitales, vía periférica permeable, valores de estado hemodinámico y realizar exámenes prequirúrgicos ante la posibilidad de cirugía, ¿no? Que si es cesárea, sí o sí, porque fuera una placenta previa, por donde en este caso sacar al bebé, pues no, si es una placenta previa total, cesárea. Placenta previa asintomática. Determinar si la placenta previa se resuelve con el avance de la gestación, como les digo que esta placenta podría migrar, ¿sí? Reducir el riesgo de sangrado, maduración pulmonar con corticoides disponibles como dexametasona de 6 miligramos cada 12 o betametasona 12 miligramos cada 24. Y determinar la semana de gestación en cuál será el término de gestación cesárea, recomienda volver al término de la gestación luego de las 37. Hacer sus controles, verla por lo menos hasta llegar a término. En la placenta previa sangrante se requiere estabilizar a la paciente, una estabilización hemodinámica, vía endovenosa, e iniciamos infusión de solución salina al 9 por mil. Sí, hasta 60 gotas por minuto. Monitoreo de funciones vitales y diuresis, control del bienestar fetal, monitoreo, maduración pulmonar, corticoides, en menos de 34 semanas, y neuroprotección con sulfato de magnesio entre las 24 y 31 semanas. No se realiza TAC vaginal, eso es importante. Cada vez que vas a hacer un TAC para tus pacientes para examinar, primero preguntar si, en este caso, si es una paciente joven, si inició su vida sexual. Segundo, en este caso de gestantes que tengan placenta previa, pues tener mucho cuidado en si la paciente presentó algún sangrado, ¿no? O tuvo antecedentes de placenta previa, pero si tu consulta viene con sangrado, primeramente realizar una especuloscopía. Si a la especuloscopía yo veo un sangrado transcervical, primero hacer una ecografía y asegurarme o cerciorarme de que no se trate de una placenta previa. Porque yo al hacer el tacto o ingresar el cervical, los dilato, y si es una placenta previa total, produzco áreas de desprendimiento placentario del cervix y inicia el sangrado, la hemorragia. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Manejo expectante luego de que la de placenta previa sangrante. Pacientes que luego del evento de sangrado están hemodinámicamente estables, con un bienestar fetal dentro de los límites normales, que le hicimos solamente reposo y no sangró, pues totalmente lo hacemos muy importante, tenemos que garantizar que el feto
gane un buen peso, y si tuvo la necesidad de hacer maduración cervical, pues, maduración pulmonar, pues, de las condiciones para que este bebé no se complique, ¿no? En nacer. Si la hemorragia cede y el estado materno-fetal es adecuado, podemos plantearnos el manejo ambulatorio de las tras las 72 horas de ausencia de hemorragia. O sea, si entre 72 horas de hospitalización no hay sangrado y demás, se puede ir a su casa. Está bien una placenta controlarla cada 15 días, dependiendo de la gestacional, si está sobre las 30 semanas, 15 días, para planear, en este caso la cesárea, programar cesárea si se trata de una placenta previa. Manejo del parto. En pacientes con placenta previa total asintomática, el tratamiento conservador expectante se finaliza con la gestación de forma electiva a las 36-37 semanas. Cuando dice electiva es que tu programa es necesaria con tiempo, sabiendo que es una placenta previa. Como pueden ver, aquí está la placenta ocluyendo todo el orificio cervical y sacando a nivel segmentario al feto por una cesárea. La cesárea, en lugar de la incisión, será aquel que mejor evite la inserción placentaria y que permita la extracción rápida y no traumática del bebé. El parto vaginal se permitirá la evolución del parto si transcurre sin hemorragia o con sangrado mínimo y el estado materno-fetal no se altera, claro. Como decíamos que a veces las placentas marginales, ¿sí? O de inserción baja se comprimen con la cabeza fetal y paran el sangrado y a veces no, pues. Criterios de alta de estas pacientes: toda aquella gestante con placenta previa donde el sangrado haya excedido de 72 horas o 3 días en la clínica hospital y comprobemos un bienestar materno-fetal, latidos cardíacos normales, fetales, no hay alteraciones en funciones vitales maternas ni demás, pues puedo dar de alta a la paciente, y si no, caso contrario, hubiese sangrado en las 72 horas, todavía se queda, ¿no? Sí, complicaciones: anemia por pérdidas, por sangrado, hemorragia postparto, ¿sí? Óbito fetal, muerte de un feto en la cavidad uterina, parto prematuro y muerte materna. Y básicamente por el sangrado se complica con anemia, porque sí sangra en buena cantidad. Y la otra es partos prematuros, es el que tener cuidado, saben cómo está un parto, un hijo, un recién nacido prematuro, ¿no? Que en este caso tiene complicaciones respiratorias, de desarrollo neurológico insuficiente y demás, ¿ya? Muy bien. Entonces, la placenta previa o placenta de inserción baja, bien identificada dentro de 18 22 semanas, que lo ideal es hacer el corte ecográfico a las 20 semanas, es un seguimiento de ecografía transvaginal a la semana 32. Si no se identifica la placenta previa, control y rutina, nada más. Si la placenta es de inserción baja o placenta previa y no una placenta creta, seguimiento con ecografía transvaginal hasta las 36 semanas. Si es una placenta previa, programar cesárea. Si la placenta es inserción baja o placenta previa o placenta acreta, programar la cesárea de 34 a 35 semanas de una gestación y plan de cesárea más histerectomía, porque estos pacientes que tienen antecedentes de acretismo placentario, cirugías placentarias que ponen en riesgo de acretismo, ya entramos con dos tareas, que es operar una cesárea, hacer una cesárea y extraer al bebé, y la otra probablemente es una histerectomía, por el riesgo, ¿no? Por el riesgo y antecedente. Muy bien, aquí es un grafiquito y nada más. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Lucero, Yulisa, Karen, Jason, Marcelo, ¿todo claro? Todo claro, doctor. A ver, si me han entendido, Lucero, placenta previa, ¿qué edad se diagnostica? ¿Qué edad gestacional? A partir de la segunda mitad del embarazo, doctor, al tercer trimestre. ¿Qué semana? ¿En semanas de embarazo, en qué semana? 20, doctor. 20. ¿Qué notas quieren sacar en los exámenes? 20, no se olviden, es el número mágico. De aquí en adelante, el número 20 es el que va a definir placenta previa, preeclampsia y demás. Si se dan cuenta, 20, 20, 20, 20, 20, 22, si es aborto menos 22. Muy cuidado, ya acuérdense con eso. Listo, muy bien.
Entonces, la definición sería que en toda aquella paciente que tenga una placenta con el reborde inferior o borde de inserción placentaria menos de 20 milímetros, eso es una placenta de inserción baja. Y una placenta previa es aquella que ocluye total o parcialmente al cuello uterino. Que si quieren describirlo por ecografía, existen placentas previas totales, parciales y marginales. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Que a partir de las 20 semanas, una placenta previa, pues a partir de 20 semanas tenemos que hacer un control ecográfico para ver si esta placenta puede migrar, porque el feto al crecer elonga el útero y también la placenta puede migrar, o sea, al elongarse el tejido muscular también se mueve la placenta. Eso se llama migración placental. ¿Cuáles son los factores predisponentes para placenta previa? Vamos, ¿con quién? A ver, a ustedes que hay, acá estoy viendo hay algunos que solo se presentan para llamar lista, dice, va, a ver quiénes están. Voy a considerar eso también. Celia, ¿qué opinas? Presente, Ce- doctor. Le escuché entrecortado. Celia, mi pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda presentar placenta previa? La edad materna, doctor, que sea ¿Qué muy más? avanzada o gestaciones ¿Qué, múltiples. qué más? También el hecho de la multiparidad. Ya lo dijiste, ¿qué más? Mm, Son los que recuerdo, doctor. Infecciones uterinas, cirugía uterina previa. Van a entrar esas preguntas, si no se acuerdan o se confunden, ya las pierden, porque el examen va a tener más nivel, o sea, más complicado, por si acaso. Y en cositas que ustedes no repasen, ya pues van a perder la pregunta. ¿Ya? Muy bien. La clínica, ¿cuál es la clínica de una placenta previa, Fiorella? Fiorella Farfán. Doctor, doctor, disculpe. No se entiende muy bien su audio. Te decía que ¿cuál es la clínica para sospechar en una paciente con placenta previa? Eh, Sería el sangrado, doctor. ¿Qué características tiene este sangrado? El sangrado vaginal sería rojo brillante. ¿Qué más? A ver, ¿quién quiere ayudar? No está atenta. ¿Cómo Comienza sería? sin dolor, doctor. Muy bien. Esta Contracciones. paciente, muy bien, no va a venir con dolor, no hay sangrado. O perdón, no hay dolor. ¿Y el sangrado cómo es? Autolimitado. Rojo Rojo rutilante. rutilante. Rojo rutilante o rojo vivo, porque la placenta está ahí nada más a nivel del cervix y está sangrando y el rojo y la cantidad de sangre que baje no le va a dar tiempo a coagular, por eso es que ustedes van a ver, este es un rojo vivo, rutilante, placenta previo, puede ser, van a hacer tacto en estas pacientes que se hace tacto en estas pacientes, tacto No, vaginal. doctor, No, no doctor, se hace. no se hace. No pueden hacer tacto vaginal, porque si ustedes al introducir los dedos, pues podrían, al mover el cuello, producir más áreas de desprendimiento y más sangrado, y por ende se complica. Por ello es que en estos pacientes se realiza también especuloscopía. Ya no se olviden, repasen, repasen, repasen. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema que va de la mano para que pues entiendan la clínica. Ya muy bien. Voy a parar esta grabación para pasar a la segunda. Ya voy a parar esta grabación para pasar a la segunda. ¿Dónde está mi? Acá está, ya voy a parar.
Uy, pueden ver mi pantalla. Sí, doctor, ya se ve. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de DPP, desprendimiento prematuro de placenta. El DPP-NI, antiguamente llamado así como desprendimiento prematuro de placenta, actualmente hablamos como DPP. Sí, entonces, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Normalmente sabemos que el sincitio trofoblasto que está pegado hacia la capa funcional uterina a través del sincitio trofoblasto, pues a veces sufre desprendimientos. Y estos desprendimientos por, en este caso, áreas de ruptura que se producen en la unión placenta y útero, ¿sí? Y estas se pueden dar básicamente por la ruptura que se pueda dar por traumatismos o, vale decir, la ruptura vascular. Entonces, cuando me refiero a ruptura vascular, acuérdense por favor que esto está muy asociado a la preeclampsia. Pacientes con estados hipertensivos, preeclampsias con criterios de severidad y demás, hacen DPPs. Y es lógico, pues, porque si la presión está tan alta, puede ser ruptura hasta de vasos espirales. Por eso les decía, no se van a olvidar con esos vasos, vamos a hablar todo el curso, que es importante. Y esa ruptura de vasos, pues, genera un mecanismo similar al que pasa en el alumbramiento placentario, pues, forman el hematoma retroplacentario, y al formar el hematoma retroplacentario, producen el desprendimiento de la placenta. ¿Y qué creen que pase si la placenta se desprende del útero? ¿Qué creen que pase? Analizando, ¿qué podría pasar? ¿Cuál sería el desenlace? Óbito fetal, doctor. Muy bien, ¿por qué? Porque el feto ya no recibe oxígeno ni nutrientes a través de la placenta, entonces comienza a morir. Claro, lo primero que hay signos de la placenta, si es que está ocurriendo esto en tus países, vale decir, hay alteración en el bienestar fetal, donde vemos que la química fetal puede estar alterada, y los estudios o pruebas de bienestar fetal están alterados, el Doppler y demás, pero para no estar en eso de que si eso no es, está la clínica, y de eso vamos a hablar. Por eso hablamos hace un rato de la placenta previa, cómo es la clínica, cómo es el sangrado, y decir que estos pacientes no vienen con dolor, sino sangrado, pues acá es todo lo contrario, y vamos a ver. Se define como la separación parcial o total de la placenta, normalmente insertada desde las 22 semanas de gestación antes del alumbramiento, también llamado abruptio placentae. ¿Sí? Doctor, dentro de las hemorragias del primer trimestre están excepto aborto, enfermedad trofoblástica y abruptio placentae. Yo creo que era Pancae. ¿Me entienden? Entonces, por no saber también, cuando hablamos de DPP o desprendimiento prematuro placentario, hablamos de abruptio placentae, que es lo mismo, ¿ya? La epidemiología, aproximadamente el 1% de los partos, el 50% ocurre con un síndrome hipertensivo del embarazo. Miren, el 50% ocurre con el caso de preeclampsia. Y la tasa de recurrencia es el 10% después de un episodio. O sea, si una paciente tuvo un DPP, existe el riesgo de que no te hagan DPP. Y el 25% se incrementa si es que tuvo 2 episodios de DPP. Miren, el 25% es alto. Ya, muy bien. La etiología no está totalmente comprendida, pero la alteración en la implantación, la insuficiencia placentaria, la hipoxia intrauterina y la baja perfusión uteroplacentaria son considerados los principales mecanismos. ¿A qué suena? Preeclampsia, pues. ¿Por qué? Si hay hipoxia, si hay baja perfusión por resistencia vascular, ¿no es cierto? ¿Qué hay? Área de desprendimiento. Es lo que pasa en el estado hipertensivo. Por eso es que el 50% de los casos se da por estados hipertensivos. Posteriormente a esto se suman traumatismos, abuso de drogas, polidramnios, hipertensión crónica, ¿sí? Las de etiología aguda son los en que puedan provocar desprendimientos considerables. Si existe en este caso, más de un 20% o 30% de desprendimiento placentario suficiente, de la superficie suficiente para para que el bebé presente alteraciones. Repito, si se desprende a más del 20% hasta 30% de la placenta en un DPP, pues es suficiente para que el feto manifieste clínica, o sea, esté taquicárdico o bradicárdico. Dentro de la etiología aguda están los traumatismos abdominales, ¿no? Accidentes de tránsito, consumo de drogas,
Y polidramios. ¿Qué rayos tiene que ver el polidramio, doctor, acá? Pues como hay harto líquido en la cavidad uterina, está tan tenso, pues se rompen las membranas y desprendimiento y esta compresión líquido genera también desprendimiento placentario. Los factores médicos están la hipertensión crónica, preeclampsia, hipertensión inducida por el embarazo, eclampsia, ruptura de membranas, coriomionitis, isquemia placentaria, en este caso, cuando hay retardo de crecimiento intrauterino, pequeño pareja gestacional o un DPP previo. Y los factores sociodemográficos están la edad materna, igual a más de 35 años, y tabaco. Sí, tabaco, que nos traía serios problemas en la patología femenina, porque resultó que en el 2015 las mujeres fumaban más que los varones. Esto ya fue una alerta mundial, es por eso que la OMS lo primero que hizo con los gobiernos en el mundo, pues incrementar el impuesto a las tabacaleras. Por eso es que un cigarro es carísimo, pues, ¿no? No tiene el costo de antes. Y esta fue una medida para limitar el consumo. Sin embargo, hay todavía pacientes que fuman. Y pues este es un problema muy serio, porque esto se asoció también con el cáncer de mama en mujeres y pulmones, ¿ya? Muy bien. La patogenia se debe relacionar las posibles causas con la lesión esencial, que es la hemorragia decidual, o sea, en la unión entre útero y placenta, ¿sí? Donde existe un hematoma retroplacentario, hay una disrupción, y este hematoma que se va a formar no se queda tranquilito, aumenta en volumen, y va disecando la unión entre cada vez corta el área de oxigenación o el área de intercambio entre madre y feto. Y es por eso que el feto termina muriendo, pues, porque no tiene mayor área de superficie de intercambio de oxígeno. La red arterial se rompe debido a la anatomopatología en las capas arteriales. El hematoma puede quedar localizado o aumentar y disecar progresivamente la unión deciduo-placentaria, llevando a la completa o casi completa separación de la placenta. Entonces, como se forma este hematoma retroplacentario, el problema se forma y se limite o en su defecto vaya a disecar toda la placenta. El problema está en que esta sangre se ve infiltrando entre las fibras musculares, Es como decirles que a ustedes les digo, miren sus manos, ciérranlas, genial, apertúrenlas, normal. Pero imagínense que entre cada vez les pongo una pelota de goma, esas de, no sé, yajes. Y les digo, cierren la mano, ¿van a poder cerrar? No van a poder cerrar. Al contrario, van a encontrar una resistencia. Pues eso es lo que pasa cuando esta sangre coagulada se infiltra en las fibras musculares. Este útero no puede contraer adecuadamente si es que en este caso pues se produce el DPP continuo y para que limite la hemorragia, pues la hemorragia continúa. Y lo peor es que este útero, cuando está infiltrado y al no poder contraer, produce una patología que se llama el útero de Cuvalier. Se escribe Cuvaliere. Y este útero de Cuvalier, el problema es que cuando operamos a las pacientes por un DPP, operamos de emergencia, extraemos la placenta, vemos una placenta llena de coágulos alrededor, pues este útero no va a contraer porque está infiltrado tiene este tejido entre las fibras musculares. Como no contrae este útero, sigue la hemorragia y entonces la paciente termina en histerectomía. La lesión esencial es un hematoma en la deciduo basal. Una pequeña proporción de estas están relacionados con eventos súbitos o mecánicos, como les decía, los accidentes de tránsito, golpes, contusiones abdominales directas. Los estudios demuestran como resultado final de procesos crónicos durante el embarazo que probablemente se remontan en el primer trimestre. Las anomalías en el desarrollo temprano de las arterias espirales también conducen a necrosis decidual, inflamación, en este caso de la placenta, infartos, interrupción vascular de sangrado. ¿A qué les suena? Preeclampsia también. Por eso, o sea, hay mucho que ver y cuando hablamos y les decía que teníamos que hablar bastante de estas arterias que son la base de todo. Actualmente se plantean, cuando hablemos de preeclampsia, muchas teorías ya, en este caso, vamos ya no a las teorías, la fisiopatología básicamente era estructural, ¿no? Vasos sanguíneos y demás. Ahora vamos, en este caso, la fisiopatología
biomolecular. O sea, ya estamos viendo ya incluso genes asociados, interleuquinas, la proteína del embarazo. O sea, ya hay más teorías cada vez, ¿ya? Y a partir del hematoma decidual resultante se pueden explicar los signos y síntomas que constituyen la clínica de esta patología. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. Al separar la unión decido-coriónica, coriomniótica y salir al exterior, da lugar a una hemorragia externa en el 80%. Claro, se junta todo este sangrado y van desprendiendo la placenta al extremo que llega al borde, ya desprendió este extremo y esa sangre se tiene que ver abajo. Se tiene que ver abajo porque ¿a dónde más va a ir? En el 80% entonces se puede ver el sangrado externo. Y en el 20% la sangre es oculta. Eso es un DPP oculto. No llegas a ver el sangrado. Pero la diferencia está en que este sangrado ya no es rutilante, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no es rutilante este sangrado. José Carlos, ¿cuál es la característica del sangrado del DPP? Es negruzco, doctor, porque Oscuro, ¿no es a cierto? ¿Y por qué? oscuro. ¿Por qué? Como ha habido rotura de una arteria espiral antigua, entonces esa sangre ya tiene bastante tiempo, ¿no? Como para degradarse, a diferencia, ¿no? De lo que del anterior tema que es reciente. Recuerda que la ruptura no necesariamente es antigua, puede ser reciente, pero el hecho que esta sangre discurra a través de la cavidad uterina y llegue hasta el canal cervical, pues da tiempo suficiente para que ella vaya coagulando, desnaturalizándose. No es que es antiguo, porque recuerda Ok. que estos cuadros también pueden ser agudos. Si es un accidente de tránsito, lamentablemente la paciente recibe una patada en la barriga, o con el timón del auto se golpea en la barriguita y demás. ¿Ya? Eso Ya, no es un sangrado antiguo, ojo, porque esos cuadros pueden ser agudos, no se olvide. está bien. La clínica que les voy a decir ahora, a veces dicen que no hay sangrado, pero sí te puedes dar cuenta o sospechar de que te estés chocando ante un DPP. La hipoxia fetal, que se traduce en la disminución de oxígeno al feto, se da por lo siguiente. Se produce el hematoma decidual, hay un desprendimiento placentario, como decían vuestros compañeros, hay una interrupción en el intercambio materno-fetal en este segmento porque no hay comunicación entre útero y placenta y que lleva una hipoxia fetal. Esta lesión vascular deciduoplacenta en este segmento produce que se libere la endotelina 1 y el tromboxano A2. Y si ustedes se acuerdan, la endotelina 1 y el tromboxano A2 participan en la contracción uterina. Hay una vasoconstricción deciduoplacentaria, o sea, todo esto se contrae y como hay respuesta a nivel vascular, el resto de vasos periféricos también se contraen. Y como se cierran, no hay vasculatura a este nivel y continúa toda la cascada y se puede desprender toda la placenta. Existe una hipertonía uterina, que esta sangre que está contenida aquí se infiltra entre las fibras musculares y les daba el ejemplo de que si dentro de las manos o en los dedos les ponía bolitas y trataba de cerrar la mano no lo van a poder hacer. Entonces, dentro de este tejido, de este intermuscular o dentro de la fibra muscular es esta sangre y más la contracción que se produce a nivel uterino que genera una hipertonía, sí, produce más compresión de los vasos miometriales. Un círculo vicioso, se siguen rompiendo vasos. Y como está hipertónico, duele más. Porque en un trabajo de parto, ¿por qué duele la barriguita? Porque al contraer el útero, contraer las fibras musculares, cierran los vasos sanguíneos y producen cuadros de isquemia transitorios, por eso duele, y de ahí relaja y continúan las contracciones. Pero aquí hay una hipertonía, este tono o esta contracción uterina es sostenido, no relaja. Otra vez más, un mecanismo en el círculo vicioso que también produce mayores áreas de desprendimiento o ruptura vascular y que nos puede llevar a un shock materno. ¿Por qué? Por la cantidad de sangrado en un DPP oculto o en un DPP NEI, dependiendo de qué tiempo. Por eso es que esta patología, la primera opción es salvar al bebé y segundo, a los dos, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque, pues, si nos damos cuenta a tiempo de que se trata de un DPP, podemos, en este caso, clínicamente, podemos salvar la vida de ambos.
Pero si actuamos muy tarde y el bebé ya murió, y pues vemos de que este hematoma tuvo el tiempo suficiente para infiltrar todo el útero, pues probablemente terminemos en histerectomía y si hizo un shock, pues se muere, ¿no? Mucho cuidado. El dolor abdominal debe a la hipertonía y las contracciones o dinámica uterina. Y esto se da porque hasta el 66% de los casos existe dolor abdominal de intensidad y curso de evolución variable en el DPP, no se olviden. Los fenómenos isquémicos producidos que van extendiéndose a todo el útero. Miren acá en este dibujo está el saco gestacional, está el feto, la placenta y todo el hematoma localizado. Ya se desprendió el bebé, ya murió, y la madre se descompensa por toda la sangre localizada acá. Este es un útero en vista posterior, donde pueden ver áreas isquémicas, o vale decir áreas que está con infiltración de sangre, y como pueden ver el corte histológico, toda la sangre infiltrada entre las fibras musculares. A ese se llama útero de Cuvelier. Y cuando sacamos el útero, nosotros tenemos que verlo rosadito, pero no miren cómo se ve todo infiltrado. Y cuando vemos esto, posterior a la cesárea, pues nos preocupamos porque probablemente estos úteros no contraen y tenemos que hacer la histerectomía, ¿no? Seguida de la atención de la cesárea. El hematoma decidual, sí, es una extravasación e infiltración sanguínea miometría, lo que decía la sangre entre las fibras musculares que produce dolor abdominal. Se llama el útero de Cuvelier. Las lesiones vasculares decidoplacentarias producen hipoxia fetal, aumento de la trombina y progesterona, y esto aumenta la contracción uterina que se llama hiperdinamia uterina y también genera dolor abdominal. Y hay mayor síntesis de prostaglandinas, tromboxano A2, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el DPP, ¿sí? El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, pues el problema es si hay un DPPNI, ¿no? O perdón, si hay un hematoma retroplacentario, porque a más tiempo que pase y la cantidad de sangre, pues nos puede llevar a ¿qué? Nos puede llevar, en este caso, a cuadros de CID. Mucho cuidado, coagulación intravascular diseminada. Que no es más que en pocas palabras la pérdida considerable de sangre, la falta de factores de coagulación, la falta de plaquetas y las pacientes terminan desangrándose por todo lado. El cuadro sangrado vaginal rojo oscuro y de inicio súbito y de tía variable. Dolor abdominal, sensación de dolor uterino o sensibilidad de dolor uterino, es un útero sensible. Tú lo tocas y le duele. Tú tocas ese útero, es duro, donde hay un útero leñoso también se le llama, o donde hay rigidez o distensión abdominal en tabla, hipertonía uterina. Es difícil para el feto por la hipertonía uterina y precisa su presentación debido a la irritabilidad. Señora, Leopold, no me toque, me duele mucho. Paso, qué raro. Y cuando vemos los latidos están en 100, 80, a su madre. Y dices, doctor, está bradicárdico, hay hipertonía uterina, sensibilidad uterina, y en tu foco ya se va prendiendo DPP. Descartemos. Entonces, ¿y su clínica? ¿Y qué faltaría ahí? El sangrado. ¿Y cómo tiene que ser el sangrado? ¿Cómo sería el sangrado de un DPPNI? El sangrado de un DPP, ¿cómo es? Juan. Oscuro, doctor. Muy bien, a diferencia de una placenta previa. ¿Y en la placenta previa cómo es el sangrado? Rutilante. Rutilante. Muy bien. Existe un compromiso del estado general, palidez, taquicardia y cifras de presión que pueden aparentar la normalidad en algunas. A la auscultación podemos ver sufrimiento fetal en el 60% de los casos, ya les estoy diciendo. ¿Y por qué es el sufrimiento fetal? Por el área de desprendimiento placentario, donde vemos que hay variación en la frecuencia cardíaca fetal. Y muerte fetal en el 15 a 35% de los casos. De ecografía ya no hay latidos. Señor, ya no hay latidos en su bebé, ya su bebé no tiene latidos. ¿Y por qué? Porque por este sangrado que tiene, pues lo más probable es que sea bebé. Y lo más probable es que el útero está intocable, está el duro, el sangrado es oscuro y demás. Doctor, ¿y la ecografía nos puede ayudar? Sí, sí, actualmente sí, nos puede ayudar. Muy bien.
Dentro de lo que es la sintomatología según el grado del DPP-NI, tenemos una metrorragia en un grado 0, donde no hay sangrado, tono uterino está normal, shock no hay, shock pérdida de bienestar tampoco, coagulación normal, aspecto uterino normal y frecuencia normal. En un grado 1 está la el tono uterino está normal con zonas de hipertono, un poco de dolor, no hay shock, pérdida del bienestar fetal, rara o no hay, coagulación normal, aspecto uterino, pequeña zona roja azulada, frecuencia 60%, donde ves pequeñas zonas de infiltración, ¿no? No como este útero que está tomado todo. Pues. El grado 2 y el grado 3, ya vemos de que pues, el aspecto uterino es intermedio o ya hay un útero ecuvalier. Y cuando ustedes ya ven un útero ecuvalier, que gracias a Dios es el 25% y no el 60% que es más frecuente, pues la coagulación muchas veces ya está alterada. Y es un estrés porque cuando los pacientes entran a CID, pues tienen que ir a UCI para que reciban, en este caso, paquetes globulares, corregir el recuento plaquetario, factor de coagulación y demás. Muy bien, esta tablita se examen, ¿no? Memoriza. El diagnóstico clínico es el sangrado uterino externo, ¿sí? Que es oscuro, la hipertonía uterina y el distrés fetal o muerte fetal. O sea, hay sangrado oscuro, hipertonía uterina, hacemos la prueba de bienestar fetal o ecografía, o hay taquicardia o hay bradicardia, signos de sufrimiento fetal. Dentro de los exámenes auxiliares en un DPP, el hemograma completo muchas veces está el hematocrito normal o bajo por el sangrado. Puede haber una leucocitosis leve o moderada por el proceso inflamatorio, grupo sanguíneo RH, hay plaquetopenia, puede haber por consumo, por el sangrado. El perfil de coagulación es alto y el fibrinógeno es bajo. Cuando un fibrinógeno, no se olviden, está en menos de 200, ¿sí? También es un factor, es un laboratorio predictivo de DPP. O sea, una paciente en trabajo de parto, está quejumbrosa, y se nos ocurre pedir un fibrinógeno, y un fibrinógeno en 100, un fibrinógeno en 150, en 80, miércoles. Esta paciente está haciendo consumo. Entremos a sala, doctor. Pum, saca, ese es un DPP. Mucho cuidado. Acá está abajo, ¿ves? Fibrinógeno inicial menor a 200, 100% hemorragia postparto severa. O sea, claro, porque si esta paciente va ahí a parto, lo más probable es que va a ser una hemorragia postparto, porque sabes de que esta paciente te hizo un trastorno de coagulación. Y al tener un trastorno de coagulación, lo más probable es que esté haciendo un DPP. Mucho cuidado. Y tienes que prepararte. Ya con entonces preparo mis oxitóxicos, misoprostol y demás. Glucosa, urea, creatinina sérica, perfil hepático, pruebas cruzadas, en este caso en laboratorios prequirúrgicos, examen completo de orina y la ecografía obstétrica, que en sí es el gol estándar, no es el gol estándar, perdón, es un apoyo al diagnóstico, laboratorio de apoyo al diagnóstico, porque recordemos que el ecógrafo no te diagnostica al 100%, lamentablemente. No tiene, las imágenes de un DPP no son típicas, o sea, no tiene un signo patognomónico, pero sí de sospecha. Un signo patognomónico es un signo exclusivo de la patología, ¿no? Pero eso no tiene la placenta previa a la ecografía. La identificación del hematoma retroplacentario apoya el diagnóstico clínico de DPP, ¿sí? Que puede ser preplacentario, subcoriónico, retroplacentario, ¿no? Podría ser, pero si hablamos de DPP, obviamente es retroplacentaria, es la ruptura. La ecografía obstétrica tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 92%. De elección para determinar la localización exacta de la placenta en los casos de implantación anómala. Identificación de la formación del hematoma retroplacentario y el grado de desprendimiento que te puede ayudar. Estudio de 57 imágenes de los casos de DPP encontraron imagen hipoecogénica o isoecogénica en fase aguda. ¿Qué quiere decir? Ahorita vamos a ver eso. En fase aguda del desprendimiento de hematoma comparado con la placenta y hipoecogenicidad en resolución del hematoma. Hiperecogénico es todo lo blanco, hipoecogénico lo oscuro, isoecogénico que se tenga un color similar a la imagen. Esta es la placenta, esta es la cabeza fetal, los brazos. Tiene una inserción normal, ¿sí? Ahí está, placenta normal, ¿sí? Y en la imagen B vemos la placenta y ahí vemos una imagen que no debería estar entre el útero y placenta,
¿sí? Donde nos dice hematoma retroplacentario, claro, porque está atrás de la placenta, y P, que es la placenta y útero. En la figura C podemos ver aquí esta imagen y aquí la placenta, que en este caso nos forma un hematoma preplacentario, antes de la placenta, porque acá está la base, está el útero, placenta y el hematoma. Y la D nos habla de un hematoma subcoriónico que está justo al término de la placenta y para corium. Sabemos que la placenta, la membrana coriamnióticas tienen dos capas, el corium y el amnios. El corium que está en unión con el útero y el amnios que está en unión con el feto, ¿no? O la cara fetal. ¿Ya? Hiperecogénico es lo más claro, y hipocogénico, o en este caso, ¿sí? Cuando vemos que pues el sangrado es antiguo, por decirlo así, y está ahí, no trajo mayor problema, pero cuando es un sangrado agudo se ve hiperecogénico, ¿ya? Criterios ecográficos para el diagnóstico del DPP. Una colección preplacentaria debajo de la placa coriónica entre la placa y el líquido amniótico, el signo de Jelly Lake o el signo de la gelatina. El signo de Jelly Lake es que cuando tú ingresas con el ecógrafo y lo mueves, lo bates, se mueve como una gelatina. Ese es el signo de Jelly Lake. Hay una colección retroplacentaria, hematoma marginal o subcorial y un aumento heterogéneo del espesor placentario. Claro, yo normalmente mido la placenta de acá a acá, pero voy a medir de acá hasta acá arriba, porque sé que detrás de la placenta solo está el útero, pero veo esta imagen y mido, va a haber un aumento de espesor, claro, por la colección retroplacentaria que estamos visualizando. ¿Sí? Sí, muy bien. Dentro del manejo de placenta previa, tenemos un DPP de grado 1 leve, vale decir, donde nosotros básicamente un DPP de tipo 1 es estabilizar a la paciente, ¿sí? Estabilizar a la paciente, corrección de volumen, ¿sí? Monitoreo de funciones vitales y reposo absoluto. Porque sabemos que este DPP no está afectando al bebé, que podría limitarse, ¿sí? Pero siempre y cuando la paciente está en reposo, podríamos dar uteroinhibidores, otocolíticos, sin que pues disminuyan si es que existe la contracción uterina. Y esto tiene una finalidad de dar un tiempo, una chance al bebé, que si tiene menos de 34 semanas, ¿sí? Menos de 34 semanas, pues tenemos que preparar este feto para cuando salga del útero, maduración pulmonar, ¿sí? Observación de funciones vitales. Pero si tiene más de 34 semanas y ocurre todo este cuadro, es mejor terminar el embarazo, o sea, cesárea. Porque sabemos que a partir de las 34 semanas ya tenemos un bebé que produce surfactante, ¿no? Para la maduración pulmonar. En el DPP de grado 2 moderado severo cambia la cosa. Se activa la clave roja, que la clave roja, recuerden, es la clave encargada de manejar hemorragias. En las hemorragias, perdón, en las claves, la clave roja se dedica a manejar hemorragias, la clave azul se dedica a manejar estado hipertensivo preeclampsia y la clave amarilla se dedica a manejar infecciones puerperales, ¿ya? Repito, roja es hemorragia posparto, amarilla es infecciones y azul es preeclampsia, estados hipertensivos. Si el producto está vivo, proceder a la cesárea inmediatamente, porque este es un cuadro severo. Si hay bradicardia fetal, cesárea dentro de los 20 minutos, o sea, al tiro, rápido. Si hay óbito fetal, el paciente hemodinámicamente estable y con un trabajo de parto en fase activa, pues por un parto en vía vaginal. Y si la paciente todavía está estable, pero si el sangrado la afectó y hemodinámicamente no está estable, cesárea, ¿no? Si es que ya está obitado el bebé. Algún signo de descompensación hemodinámica en el expulsivo dentro de los 30 minutos, cesárea. Y madre hemodinámicamente inestable, cesárea. Y si ustedes se dan cuenta, un DPP, el manejo es cesárea. Cesárea. Luego el alumbramiento se maneja la hemorragia postparto por atonía uterina, porque saben de que este útero no va a contraer. ¿Por qué no va a contraer este útero? A ver si están atentos. Después del parto, ¿por qué este útero no va a contraer? A ver, vamos con quién, con Milagros. ¿Por qué este útero no contrae en el posparto, Milagros?
Milagros, ¿estás ahí? Milagros, Diana. A ver, Midwar, ¿por qué este útero no contrae en el posparto? Midwar, Doctor, disculpe, no le estoy copiando bien, perdone. ¿por qué el útero en el posparto después de confirmado se procede a realizar una cesárea? ¿Por qué este útero no contrae? ¿Por Eh, qué Disculpe, doctor, no sé si será yo, pero no le estoy entendiendo muy claro. mencionaba de que si en el posparto en una paciente con un desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? La paciente presenta hipotonía uterina o atonía uterina y pues hay sangrado, hay hemorragia. ¿Por qué? ¿Por qué Nicole? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué hay atonía uterina? ¿Por qué este útero no contrae? Pues porque, doctor, la sangre se va a meter entre las fibras musculares y este músculo no va a poder contraer y esto va a condicionar que pues la paciente al no tener una contracción uterina adecuada continúa el sangrado y los vasos espirales no se cierren. A eso se llama, doctor, útero de Cuvalier, cuando el útero ya está infiltrado y pues lamentablemente estas pacientes por esta razón pierden el útero. En un manejo, en este caso, básicamente es corregir la fluidoterapia. Primero, parar el sangrado. Si no podemos parar el sangrado con uterotónicos y demás, histerectomía. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Ya? Sí, básicamente el manejo es paquetes globulares, plasma fresco congelado, plaquetas, crioprecipitados y gluconato de calcio. Los criterios de alta en nuestras pacientes son posteriormente operadas si es que la paciente está hemodinámicamente estable, con una buena evolución clínica, de procedimiento quirúrgico realizado y no hay complicaciones ni signos de infección. Y tratamos la anemia, ¿sí? Y los criterios de referencia para ustedes que van a estar en periferia es toda aquella mujer de 22 semanas con dolor intenso en hipogastrio, presencia o no de sangrado transvaginal y que tenga irritabilidad uterina, refiéranla, porque puede ser un DPP. Doctor, una ecografía, pues no tienes ecógrafo. Ahora, con más razón si ves un sangrado oscuro, o tu paciente ves que está hemodinámicamente inestable, pues, y no ves el sangrado, puede ser un DPP. Complicaciones maternas, coagulación intravascular diseminada, del 13 hasta el 30% fetal. Shock hemorrágico, ruptura uterina, hipotonía uterina, útero de Cuvalier, anemia aguda, falla renal, necrosis isquémica de órganos distales como hepáticos suprarrenales. Y en las complicaciones fetales puede haber asfixia por hipoxia, anemia, prematuridad, RCI e incluso hasta anomalías en el sistema nervioso central si es que este bebito llega a sobrevivir. ¿Por qué? Por el periodo de hipoxia, donde puede haber daño cerebral fetal. Si está a término el feto, o sea, ya tiene 37 semanas, es un feto vivo, y el sangrado no es activo, sale leche abdominal. Si el feto está vivo y no hay un estado fetal, en este caso, contraindica el parto vaginal, entonces cesárea. Si el feto está muerto, ya se obitó por un DPP, parto vaginal. Si hay falla en el proceso, cesárea. Contraindicación de parto vaginal, si la paciente era una cesárea anterior con pic corto, o si el feto está en podálico o transverso. Si es un pretérmino dentro de las 23 y 34 semanas, si el feto está vivo, de las 23 a 27 semanas valorar inestabilidad materna, corrección de factores de coagulación, parto vaginal.
Si ahí está la materna, manejo conservador. Si tiene de 28 a 34 semanas, valorar inestabilidad materna y no bienestar fetal para patología. Si hay estabilidad materna y bienestar fetal conservado, manejo conservador, maduramos al bebito, maduramos, podemos no más sangrados, un sangrado focal, un sangrado que se autolimitó, que no persistió con el periodo, no hubo en ningún momento una alteración del bienestar fetal, vamos a un manejo conservador. Básicamente el manejo es maduración pulmonar. Sí, sí, básicamente. Muy bien. Aquí básicamente es el resumen de todo el manejo, ¿sí? Del que se hace en nuestra paciente y todo lo que acabo de hablar y los factores asociados, como hablaba antecedentes de DPP, estado de enfermedad hipertensiva, ¿sí? Embarazos múltiples, polidramios. El pronóstico depende de la extensión del desprendimiento placentario. ¿Cuánto es el desprendimiento placentario en porcentaje para que haya clínica, o vale decir, para que veamos compromiso fetal? ¿Cuánto es? 20 a 70. 20 a 30, 20 a 30. 30%. ¿Sí? Muy bien. Presencia de complicaciones, diagnóstico precoz y terapia adecuada. Maternas, la mortalidad materna social de PPNI se asocia a un 1%, gracias a Dios, y es que nosotros sabemos identificar. Y se produce hemorragia o insuficiencia, en este caso renal. En el pronóstico fetal, la mortalidad perinatal se eleva al 12% frente al 0.6% de los nacimientos sin desprendimiento, y más del 5% por asfixia intrauterina. A veces, no pasa nada, ese sangradito, no se preocupe, señora, venga mañana por emergencia. Ovitado, y con más dolor, la operan y pierde útero, o sea, perdió hijo y perdió útero. O hasta se mueren, mucho cuidado. La educación, promoción y prevención es importante. Dentro del control y seguimiento, cuidados posteriores al evento obstétrico, recuperación de la niña, hierro oral, la dieta rica en hierro, derivados de leche y carne, consejería, métodos anticonceptivos, porque saben que esta paciente tiene el riesgo de nuevamente hacer un DPP. ¿Hasta qué porcentaje en el primer y segundo embarazo? A ver si están atentos. Pregunta examen. Si una paciente tiene el antecedente de 2 cesáreas previas, dos antecedentes de DPPNI, ¿qué porcentaje de riesgo tendrá para este embarazo de hacer nuevamente un DPP? 25%, doctor. 25%. Consulta externa para la evaluación del DPP en 72 horas y en caso de cesárea y histerectomía, retiro de los puntos a los 7 días. Muy bien. Aquí están las guías que se usaron y parte de la información para la información que se les dio al día de hoy. Entonces, paciente con placenta previa, ¿cómo es el sangrado? Para empezar, ¿hay dolor o no hay dolor? Indoloro. No hay dolor. ¿Cómo es el sangrado? Rojo rutilante. La paciente que viene con dolor, doctor, me duele, no pueden tocarme en el útero, le tocas, ¡ay, me duele! Y ves un sangrado oscuro. ¿Qué sospechas? Y todavía te dicen en la presión, doctor, la paciente vino con presiones de 150 a 100. ¿Qué sospechas? Desprendimiento prematuro. Desprendimiento prematuro. DPPNI, claro, tienen todos los factores. ¿Está claro, doctores? Porque se ha hecho resumidito para que lo entiendan, bonito. O hay preguntas. ¿A partir de qué semana diagnosticamos DPP? Placenta previa. 20 semanas. 20. ¿Y DPP? 22 semanas. Muy bien. 22. Listo. No se olviden, pues, que estén así en el examen. Muy bien. ¿No hay preguntas?
Doctor, claro? ¿podría repetir la parte de atonía uterina, por favor? No se escucha muy bien su audio. Ya, no se preocupen. Cuando existe el sangrado, ven acá la imagen, ¿verdad? Esta imagen de acá. Acá está el feto. Acá está el feto. El feto. Esta es la placenta. Esta de acá abajo, que estoy marcándola en azul. Y todo esto es el sangrado. Entonces, como todo este sangrado que empezó de algo pequeño y siguió sangrando, terminó desprendiendo la placenta. Y el bebé se murió porque ya no hay ese intercambio. Y esta sangre se mete entre las fibras musculares. Y al meterse entre las fibras musculares, hacen de que estas fibras musculares no contraigan adecuadamente. Y aparte de que como hay una hipertonía, o sea, el útero quiere contraer al máximo, ¿sí? Aumenta el cuadro de isquemia y este útero no puede contraer, se relaja. Eso se llama hipotonía uterina. Cuando este bebé salga, lo lógico es que este útero contraiga, como en el trabajo de parto, pero no va a contraer, va a estar papel suelto. ¿Y esto también, y esto por qué? Porque las fibras musculares, acá hay un corte histológico, si pueden ver, entre las fibras musculares o las células musculares hay sangre. A ese infiltrado se llama útero de Cuvelier, y cuando nosotros lo vemos así. Cuando nosotros entramos en una cesárea, pues lo que hacemos es visualizar el útero, lavarlo, limpiarlo, por decirlo así, y al limpiarlo, pues, verificamos cómo está el útero y si hay un problema, lo suturamos, ahí se hace hemostasia y demás, pero si este útero se infiltra, miren cómo queda. Este es severo ya, ¿no? Severo. Miren, el tejido debería ser este color, este es el ovario, las trompitas, está fuera el útero de la cavidad de la cesárea, y miren cómo está de infiltrado, negro. Y no contrae, pues, no contrae. Y esos úteros se relajan. Y muchas veces terminan en histerectomía. Y lo peor no es eso, es que mientras tú estás viendo esto acá, por dentro, hacia el canal vaginal, sigue sangrando, porque no contrae. A razón de ello es que se produce la atonía uterina, doctora. Hipotonía y atonía uterina es distinto. Hipotonía, ¿qué significa? Contrae y se relaja. Hipo poco, o sea que se contrae poco, por rato se relaja. Y atonía no contrae por nada, está relajado. Es la diferencia. Y ya les he demostrado que los sangrados en obstetricia son considerables. O sea, eso de una paciente se te complica en minutos. ¿Por qué? Porque se está desangrando. Pues. Así es. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. No teniendo más preguntas, terminamos las clases de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Adriana, por favor, coordinen con tus compañeros si quieren entrar al grupo práctico, porque ya estoy lanzando casos clínicos. Si desean participar, están cordialmente invitados. ¿Ya? Sí, doctor, está bien. Muy bien, lo que quiero es que estudien en este aporte. Voy a dar una tarea a la siguiente clase. No, quiero que lean. Ya, van a la tarea para el miércoles. Van a leer bien qué es útero de Cuvelier. Ya, ese es uno. Útero de Cuvelier. ¿Por qué se produce el útero de Cuvelier? ¿Sí? 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 Ya. Y van a leer qué es CID. Coagulación intravascular diseminada. Esos dos. Y un resumencito. Tarea. ¿Está claro? Sí, doctor, ya le anoté. ¿Esto por qué les hago leer? Porque es triste ver los cuadros de CID, doctores. Es una impotencia terrible porque hagas lo que hagas, no coagulan y se mueren. Y eso da coraje como médico, ¿no? Decir, o sea, ¿cómo rayos hasta ahora no podemos manejar un CID, o sea, como tal ya complicado, y tratar de dar marcha atrás, ¿no? Porque es como quien dice, las oportunidades son únicas, ¿no? O sea, perdiste tu oportunidad y ya no la recuperas y se muere porque perdió tanta sangre, perdió tantos sus factores de coagulación y demás, se echó a perder por el sangrado y ya no tiene más que hacer. Y simplemente el cuerpo no responde, pese a que manejas crioprecipitados, paquetes globulares, plaquetas, todo, no se recuperan en UCI. Y en UCI es una lucha para ellos, pues, es una lucha. Entonces, para que entiendan, CID y útero de Cuvelier. Así se escribe Cuvelier.
escuela. ¿Sí? ¿Bien? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Tutores, que tengan buena tarde. Y gracias por esperar en línea. Mil disculpas por la tardanza, sobre todo a los 37 o 36 que están en línea. Y bueno, al resto del grupo se perdieron las preguntas, porque ese es el premio, ¿no? Los que se quedan en línea saben que va a entrar más o menos al examen.